Por mi parte, lo que yo quería hablar un poco, y después por ahí que vuelva a retomar unas palabras, después de eso, son algunas condiciones estructurales, económico-políticas del golpe del 76, como para hacer una charla entre todos también y que el que quiera contribuir en algo vayamos charlándolo. El hecho de que estemos en un escenario es simplemente porque estamos en un centro cultural, así que todo lo que se haga acá hay que hacerlo arriba del escenario. Pero si no, hagamos de cuenta que estamos en una ronda. En primer lugar, enmarcar el golpe del 76 no es una frase repetida, pero hay que saber identificar. No meramente como que unos loquitos hicieron un golpe porque despreciaban la vida, sino que esos loquitos que hicieron el golpe porque despreciaban la vida estaban al servicio de un proyecto estratégico, que no solo fue a nivel local, sino que fue a nivel mundial. Es decir, lo que se impuso acá fue un proyecto estratégico de sociedad. Lo que estaba en pugna eran proyectos de sociedad posible. Lo que había que desarticular era todo lo que había avanzado el pueblo argentino en términos de conquistas sociales, en términos de derechos humanos y sociales que hacían al bienestar de la mayoría de los argentinos. Lo que había que destrozar era nuestro aparato productivo, lo que había que terminar de sojuzgar era la organización popular que sostenía un proyecto distinto de nación. Y digo que fue mundial porque esto se inicia, particularmente esta ofensiva capitalista, imperialista, se inicia en el 71 con lo que fue el desarme de Bretton Woods y la posterior crisis del petróleo. Es decir, hay dos hechos centrales que hacen que hay una nueva ofensiva de Estados Unidos e Inglaterra, del capital angloamericano, una nueva ofensiva que se enmarca en, primero, destruir los acuerdos de Bretton Woods de la Segunda Guerra Mundial, terminar con la convertibilidad del dólar y el oro, y empezar lo que es el desarrollo de la globalización financiera. Para esto fue central la crisis del petróleo del 72-73, incluyendo en el 71. Fue central porque de esa forma lavaron cantidad de plata. Si la crisis del petróleo fue crisis para uno, pero para los bancos fue fiesta del petróleo. Porque al subir el precio del petróleo, lo que ocurrió fue que los grandes bancos, particularmente londinenses, empezaron a amasar fangotes de dinero y expandirse mundialmente con ese capital acumulado. Es decir, lo que hubo fue un fuerte desarrollo de una nueva forma de hacer de capital y de producir, que fue el capital financiero transnacional. Eso fue el hecho fundamental que marcó una nueva ofensiva, es decir, el sujeto de una nueva ofensiva. Es decir, lo que buscaban era, es decir, nosotros necesitamos ir a recuperar tasa de ganancia, ir por el conjunto de países que están fuera de nuestra órbita y expandir el capitalismo a nivel mundial. Es decir, en este nuevo formato financiero. No por nada el golpe del 76 está protagonizado por estos tipos. Martínez de Oz no solo era un actor de la oligarquía local. Martínez de Oz era el asesor de uno de los principales bancos de Estados Unidos, el Chase Manhattan Bank, de Rockefeller. Dueño a su vez, Rockefeller, de una de las principales petroleras mundiales, la ExxonMobil. Es decir, el tipo que nosotros teníamos, el que puso el ministro de Economía fue Rockefeller, digamos, para graficarlo, para decirlo así brutalmente. Es decir, el Chase Manhattan Bank y la ExxonMobil, la petrolera, la ESO. Ese fue el plan, ¿sí? O que estaba. Ahí había una alianza social. ¿Sí? Los militares expresaban eso, o los militares que ganaron, porque recordemos que había militares nacionalistas y populares que fueron, desde el 55 en adelante, exterminados. Porque una cosa que nos ganaron con el golpe del 76, a nivel ideológico y cultural, es el tema de lo antimilitar. No necesariamente lo militar es malo, si no miremos Chávez, Venezuela. Acá nosotros, las grandes industrias estratégicas de Estado las desarrollaron los militares nacionalistas populares. Lo que pasa es que esa línea revolucionaria de la Fuerza Armada fue exterminada. Como fue exterminada en la Iglesia, las líneas populares tercermundistas de teología de la liberación. ¿Sí? Una destrucción de esas líneas y una imposición de una alianza social entre grupos económicos locales, capitales extranjeros financieros y los sectores de la oligarquía local.
Y lo que se desarticuló y lo que se destrozó fue otra alianza social. La del movimiento obrero organizado, la de las clases medias organizadas como juventud y las sectores de la pequeña y mediana producción nacional. Y el Estado y su gran empresa estratégica. Es decir, había dos alianzas sociales que se enfrentaron. Una, la que había logrado en el 73 volver a reconstruir la nación. El movimiento obrero organizado, las clases medias organizadas como juventud y el pequeño y mediano empresariado nacional, en lo que constituía la alianza Estado, Producción y Trabajo. Esa fue el programa del 73, que era de la nacionalización de la banca, que nos llevó a que la riqueza se reparta en un 50% para los trabajadores y un 50% de capital, es decir, los mayores niveles de distribución de la riqueza, que la pobreza haya sido de solo el 7% en Argentina. Nosotros en el 2001 llegamos al 60% de pobreza. Que la desocupación prácticamente no existía, había pleno empleo. Y más para lo que significa para nosotros que vivimos, muchos somos hijos del 2001 y todo ese proceso, ¿no? Pensar en una sociedad de pleno empleo es casi que no la imaginamos. Una sociedad no solo existía pleno empleo, sino pleno empleo y casi todo en blanco. Donde la educación y la salud eran un derecho social fundamental y sobre todo público, garantizado por el Estado. Si había que desarticular un programa, una alianza, una estrategia de poder de los sectores populares en Argentina y en Latinoamérica. Porque la Argentina fue uno de los últimos de este proceso que se inició en el 73 con Chile y el golpe de Pinochet. Y con los mismos actores. Entonces, eso es lo que había que desarticular. El programa del 73 era nacionalización de la banca, pero también del comercio exterior. Era recuperar por el Estado y poner otra vez en dinámica las principales empresas estratégicas, que nos daba independencia económica, para no depender de las multinacionales extranjeras, para desarrollar tecnología propia. Fue recuperar y llegar a producir a nivel local alta tecnología. Eso era lo peligroso. Porque, como dijo Churchill, el primer ministro inglés, después de la Segunda Guerra Mundial, dice: no dejen que Argentina se desarrolle como potencia porque arrastrará atrás de sí a toda Sudamérica. Si bien ya para los años 70 la Argentina no cumplía tanto ese papel por la fortaleza de Brasil, pero lo que se jugaba es que si Argentina, pero no, en realidad no solo Argentina, porque es una visión de patria chica, si la patria grande acaudillaba un proceso de liberación nacional y construía una nación latinoamericana independiente, los grandes poderes mundiales, y particularmente de Estados Unidos e Inglaterra, se le escapaba a Sudamérica de las manos, se le escurría de sus manos con sus inmensas riquezas. Es decir, no por nada, el programa del golpe fue claro: ley de entidades financieras. Lo primero que desarticularon fue que las finanzas dejen de estar a servicio de los intereses populares y pasen a estar las finanzas al servicio de los sectores financieros y del poder. Con eso nos destruyeron la posibilidad de que las finanzas y el ahorro nacional financie la producción y el trabajo. Si una de las cosas que todavía nosotros tenemos como consecuencia del golpe del 76 es que es muy difícil adquirir una casa. Para los que laburamos, para los que recién empezamos, para los que no heredamos nada, digamos, o sea, para las grandes mayorías populares es casi imposible adquirir una casa. No hay forma de que tu laburo ni que un crédito lo puedas hacer. En otros tiempos, cuando el ahorro nacional estaba al servicio de los argentinos, vos podías sacar un crédito a 40 años y construirte tu vivienda. Y eso es un derecho social fundamental. La estabilidad, la posibilidad de realizarte integralmente como trabajador en tu comunidad, parte de ciertos derechos sociales fundamentales, y uno de ellos es la vivienda. Para que tu trabajo no sea apropiado rentísticamente, digamos, por sectores parasitarios, que no hacen otra cosa que alquilarte algo sin producir nada. Si es una expropiación sobre riqueza del trabajador,
que un sector hace sin producir. Digo esto sobre todo los grandes propietarios, no estamos hablando del pequeño, pero que se apropian de riqueza a los trabajadores sin producir nada, no de los pequeños que tienen una habitación para alquilar, digamos que no es que hacen la diferencia con eso. Entonces, eso fue la ley de liquidez financiera, es romper que el crédito no vaya más para las pymes, por lo tanto ahogar a todas las pymes y por lo tanto ahogar el trabajo nacional. Fue la ley de radiodifusión de la dictadura. Porque no solo en términos culturales, como marcaba Tito, fue para romper el andamiaje cultural que sostenía un proyecto nacional popular latinoamericano, sino sobre todo también para garantizar que los únicos que podían poseer medios de comunicación sean los grandes propietarios, los grandes poderosos, los grandes señores del dinero. Es más, había cláusula específica que si vos no eras propietario y no garantizabas una importante propiedad, no podías acceder a un medio de comunicación. Eso es parte de la ley de la dictadura. Es parte de la ley de la dictadura un endeudamiento atroz. La deuda del Estado se multiplicó por 9. De 5.000 millones de dólares que nosotros debíamos a acreedores extranjeros, al final de la dictadura pasamos a deber 45.000 millones. Un lastre tremendo que cae sobre la espalda de los pueblos y que es una forma también de expropiación de riqueza, porque con la deuda que nunca termina de pagar van los intereses y va riqueza que se va y se chupa permanentemente los acreedores extranjeros y el capital financiero. Es cómo te van absorbiendo distintas rentas y riqueza. Fue volver a instalar a través de una nueva ley de entidades, de una nueva ley de inversiones extranjeras, garantizarle al capital extranjero que se quede con la estructura económica argentina. Proceso que aún hoy pagamos. Porque hoy por hoy, a pesar de que a partir de la crisis del 2001 y el 2003 hay un cambio en el proceso económico, social, político y que ha cambiado los rumbos en Argentina, sobre todo a partir de 2003, hoy por hoy seguimos teniendo una estructura económica completamente extranjerizada. De las 500 principales empresas del país, 323 son, o en gran medida son, algunas mitad y mitad, de capital extranjero. O sea, la principal empresa que produce acá en Argentina son en gran medida extranjeras. Eso es un lastre que cae sobre los pueblos. Eso es dólares que se van para afuera, es decir, riqueza de los argentinos que se van para afuera en remisión de utilidades. Eso es dependencia económica objetiva. Por más que nosotros digamos que estamos en un proceso liberador y que es así, que en Latinoamérica es así, eso es un gran lastre que cae sobre los pueblos y actúa como trampa y obstáculo para poder avanzar. Sin independencia económica no hay independencia política y no hay independencia cultural. Por eso hoy lo que tenemos es una batalla entre el proyecto estratégico, una batalla de hegemonía. Y ese es uno de los grandes temas pendientes. La ley, otra de las grandes instrumentos de destrucción del aparato productivo y desindustrialización fue la apertura comercial. Esto es parte de los programas de Washington. Esto está escrito por los señores del dinero muchos años antes. Es decir, cómo destruir la economía de un país desprotegiéndola. Es decir, que se importe cualquier cosa acá. Está, en términos culturales, está la famosa propaganda de la dictadura de las sillas de producción nacional, ¿no? Que son todas iguales. Ustedes que son de periodismo seguro que la vieron. Son todas iguales, de producción argentina, y se sienta uno y te caes. Y las importadas, que son todas distintas, lindas, y te sentás y podés bailar arriba y no pasa nada. Eso es batalla cultural, una propaganda del Estado, de la dictadura, digamos, diciendo, y eso quedó en el imaginario colectivo. Hasta hoy por hoy, lo extranjero se asocia a lo bueno. Es decir, eso es una trinchera del imperialismo que quedó instalada. Una trinchera de ideas, como diría Martí. Es algo que quedó. Y es uno de los grandes problemas. Y el otro aspecto central fue la destrucción que se consolida en los 90, todo este proceso se consolidó en los 90, pero fue la destrucción del trabajo estable, del trabajo digno, que afectó a millones de argentinos. Si ya lo decía
por eso la carta de Rodolfo Walsh, ¿no?, que es en la política económica donde debe buscarse los verdaderos motivos del golpe, es en esa miseria planificada que se explica las atrocidades que se cometieron. Si no en su totalidad, porque hay ciertas facetas de la irracionalidad y de la locura que es difícil de explicar, pero sí su aspecto estructural. Y ahí hay un elemento central que fue destruir el trabajo. ¿Sí? Dar de baja la ley, hoy por hoy lo padecemos. ¿Sí? Al dar de baja la ley de contrato de trabajo, uno de los elementos centrales que se pusieron a disposición del gran capital fue la tercerización. Hoy millones de argentinos lo sufren. La tercerización laboral como forma de sobreexplotación. Esto fue lo que consolidó que del 7% de pobreza pasemos, cuando este modelo revienta, al 60% de pobreza en 2001. Esto fue lo que generó que de pleno empleo pasemos a un 18% de desocupación y problemas laborales para la mitad de la población en el 2001. Y que ahora que fuimos desandando, pero que nos falta un montón. Hoy por hoy seguimos luchando porque se vuelva a regular la tercerización para que no se sobreexplote a los trabajadores. Para que no sea el mecanismo de la subcontratación un mecanismo central de explotación. Y para hacer todo esto hubo que destruir al movimiento obrero organizado, destruir a las organizaciones de juventud de sectores medios y destruir a las organizaciones de la pequeña producción, a las organizaciones religiosas populares y a todo lo que era organización popular. Destruirlo, avasallarlo. No por nada el 60% de los desaparecidos eran del movimiento obrero organizado. Núcleo fundamental de la construcción de un sujeto, de la transformación que vuelva a darle dignidad y posibilidad de futuro a nuestro país. No por nada el otro gran porcentaje de desaparecidos eran jóvenes de sectores medios que a partir de los 60-70 se habían sensibilizado con su pueblo y habían empezado a participar en las distintas organizaciones de juventud. No por nada gran parte de estos desaparecidos eran parte de las barriadas populares que organizaban esas barriadas con otra conciencia y con otro espíritu en la lucha por la liberación nacional. Es decir, lo que acá el ejercicio permanente para ir más allá del tema memoria, verdad, justicia, que es fundamental como bandera, pero que es necesario ir más allá, es que el golpe del 76 fue un proyecto político estratégico que se instaló, fue hegemónico durante los 90, y si bien hoy ha perdido su carácter de hegemónico, sus aspectos estructurales, sus medidas centrales, quedaron, muchas de ellas, instaladas en la sociedad. Sí, tanto en su aspecto cultural como en el aspecto que estamos analizando económico y político. Y sobre todo económico. Es hoy por hoy que no podemos recuperar los niveles de distribución de riqueza que llegamos a tener en el 74. Es hoy por hoy que no podemos recuperar del todo, aunque hemos avanzado con la Carta Orgánica del Banco Central, con ciertas modificaciones, pero que no podemos recuperar el sistema financiero para que el ahorro argentino sea aprovechado por los argentinos. Es hoy por hoy que no podemos desandar ciertos aspectos centrales de la legislación laboral, ¿no? Porque la correlación de fuerzas para los sectores populares no alcanza, y por eso tenemos que organizarnos mucho más, y no podemos modificar y torcer el brazo para recuperar una legislación laboral que dé dignidad. Incluso ante muchos avances de estos últimos años, también hay retrocesos, lo cual habla de que las correlaciones de fuerza no son siempre favorables, como fue la sanción de la ley de RT hace unos meses a favor del empresariado. Fíjense todo lo que falta avanzar, profundizar, construir, organizar. Aún en una etapa de fuerte avance popular, nos siguen sacando leyes y beneficios para los sectores más concentrados de la economía. Es hoy por hoy que todavía tenemos la herencia de la extranjerización de nuestra economía. Si bien ese proceso se frenó, no se revirtió.
todavía no podemos revertir la extranjerización de la economía. Se frenó. ¿Sí? No se siguió extranjerizando nuestra economía, pero quedó congelada. El principal hecho a partir del cual se desanduvo ese camino, fue la estatización de YPF. Pero nos queda un largo camino por recorrer. Entonces, yo creo que en homenaje a nuestros 30.000 compañeros que lucharon por otro país, por seguir consolidando ese proyecto nacional que en Argentina estaba en marcha y que lograba felicidad para su pueblo, porque a ver, ¿cómo lo traduce un sector popular que era felicidad? Bueno, nosotros comíamos todos los días asado, o sea, ¿qué era distribución de la riqueza? Que el mango para un albañil alcanzaba para todos los días comer asado, para comprarle juguete a sus chicos cuando era la fiesta. Y cuando vos hablás con ellos, o sea, ¿qué era eso? ¿Y qué era lo que queda en el imaginario popular sedimentado para poder avanzar hacia otro lado? Es eso. Entonces, en homenaje a todos los que lucharon y los que por suerte lucharon y quedaron de pie, hoy por hoy se vuelve central retomar esa agenda para profundizar este proyecto nacional popular latinoamericano, consolidar una nueva matriz productiva, una nueva matriz ideológico-cultural y una nueva organización política que nos permita, ¿cómo decirlo? Que nos permita que cuando se venga, como se vinieron en el 76, por ahí bajo otra forma, no se van a venir de la misma manera. Porque eso yo creo que ya es muy difícil producir un nuevo genocidio. Pero se vienen con golpes económicos, se vienen con golpes en las estructuras ideológico-culturales, se vienen desde otro lugar, pero se vienen. No ya, en 5 o 10 años, cuando ellos resuelvan su crisis y consoliden una nueva estructura de poder mundial, si la consoliden. Por lo tanto, en ese momento tenemos que estar más preparados que nunca, pero aparte porque tenemos que profundizar, porque si no profundizamos, si no vamos por más, el proyecto se estanca y, como dice Scalabrini Ortiz, ¿no? Lo que se estanca se pudre y lo que se pudre se muere. Es decir, hoy por hoy, profundizar significa retomar en gran medida esa agenda, ese programa que fue derrotado en el 76, que en parte recuperamos a partir del 2003, pero que hay elementos centrales que se vuelven imperiosos recuperar. Porque si no rompemos, por ejemplo, con la inflación y la puja distributiva, no podemos distribuir la riqueza como queremos. Porque si no podemos garantizar vivienda para todos, el proyecto no va a generar consenso. Porque si no podemos democratizar definitivamente la comunicación, no vamos a poder lograr que la palabra vuelva al pueblo. Entonces, bueno, por todo eso, por nuestros 30.000, por nuestra lucha, por todo lo que no hemos recuperado, profundicemos y retomemos el programa que hizo grande a nuestra patria y a nuestra patria grande, sobre todo. Bueno, aprovecho. Primero felicitarlos por la claridad. Después voy a tomar lo último que dijo Milton. Déjame decir Milton, yo me doy mi tiempo. Por lo que dijo Milton. Esta convocatoria a la gran batalla, que tiene que ver también con lo que comenté al principio, de empezar a reflexionar sobre algunas cosas. La gran batalla la dan y la ganan los grandes guerreros. Y le está convocando a que todos ustedes que lo escuchen sean guerreros de esta gran batalla que hay que dar. Para ser un buen guerrero hay que trabajar mucho lo físico y trabajar mucho lo intelectual. Como de físico tengo poco, me voy a tirar, aunque tengo algunas alumnas, ¿no?, con algunos compañeros ahí poderosos, al que le entra bien mi saco, por lo tanto que sí que están taquitos. Desde el plano intelectual, desde la conformación de un intelecto que les permita a su vez
formarse para esta batalla a la que están siendo convocados. Entonces voy a aprovechar del sano discurso acá de mi querido compañero para decir que tenemos que profundizar lo dicho, que profundizar lo exacto de lo que dijo, pero analizarlo desde otra perspectiva. Quien es alumno mío sabe, Emi, la negra, que soy insoportablemente tedioso cuando soy insoportablemente reiterativo de las cosas. Pero si ustedes no están preparados para analizar el pasado como el que estamos conmemorando o el presente como el que estamos viviendo, difícilmente le encontremos solución. Y para esto tienen que empezar a analizar lo que dijo él, lo que dijo Milton, lo que pueden escuchar de cuántos discursos va a haber hoy en Plaza de Mayo desde la línea política, desde la línea económica. Tienen que empezar a intuir, por lo menos, se requiere de una gimnasia educativa fuerte, a intuir de que no es lo único. Y que no solo no es lo único, sino que la historia de la humanidad misma nos demuestra que todo esto es, Sofi, cíclico. Todo esto es cíclico. Todos los lineamientos de la política a través del primer invento que tomamos nosotros, ¿cuál fue en la historia de la humanidad que la revoluciona? Vamos, Emi. No, cagamos. No, otra. No, el fuego, chicos, el fuego. Listo, no importa, nos quedamos ahí porque ¿eh? No, pero es que no, pero está bien, cualquiera de las que dijeron es válida. Pongo la de fuego porque era más simple. Tanto es así que hoy la gastronomía es una de las fuentes de trabajo más importantes en el mundo y sin embargo cuando descubrieron el fuego comían un asadito como el que comemos ahora ahí en el asador Néstor Kirchner. Digo esto porque a partir de ahí se empiezan a generar los hechos que nosotros tenemos que analizar en nuestra historia y en nuestro presente. No es solamente económico el problema. No es solamente político y económico el problema. El problema tiene que trasladarse al plano cultural, porque es lo único en la trayectoria del hombre que no es cíclico, chicos. Lo cultural, por eso aprovecho el discurso de él, lo cultural se retroalimenta a sí mismo, porque eso es la cultura. Entonces, el peor enemigo del que tiene pretensiones económicas o pretensiones políticas dentro del poder internacional, como bien lo marcaba él, el peor enemigo es el arraigo, es el hecho cultural, es el que hay que destruir. Porque si no, entraríamos en algunas contradicciones en los discursos buenos, como el de él. Él pinta un panorama excelente de la economía antes de la llegada de. Correcto el análisis. Entonces, ¿qué carajo hacíamos nosotros en contra de lo que estaba bien? Porque no era el desafío de una generación luchar simplemente contra el hecho económico o el hecho político. Era la reactivación y la reconfirmación de un proceso cultural que se dio en el país, a mi modesto entender, desde 1806 a la fecha. Consolidado en la década de los 50 de la segunda parte del siglo XX, por lo que hoy nosotros conocemos por el peronismo. Consolidado culturalmente. Ese es el enemigo. No es el económico. Si no, no habría tantos peronismos como nosotros hemos conocido, por ejemplo. Esto es lo que tiende a destruir la dictadura del 24 de marzo como el último hecho que pueda terminar con ese proceso de más de 150 años de historia argentina. La de la civilización y barbarie, la del populismo irigoyenista, la de los golpes de estados posteriores, la consolidación pseudodemocrática de los partidos conservadores del poder económico y político, hasta el advenimiento de lo que yo le llamo quien termina de enarbolar la cuarta bandera del hecho cultural, la defensa irrestricta de los derechos humanos. Esto es lo que hacen los patriotas cuando entran los ingleses del Senado de Barragán en la capital federal, donde las chicas no solamente abrían las puertas de esa época, sino que abrían otras cosas para que el inglés se quedara 9 meses en una lucha cultural. Y ahí empieza la lucha cultural por el desarrollo de una nación, por una nación que tenga identidad, y la identidad se le va a dar el proceso cultural, que viene de la evolución del hombre. Vamos a limitarnos a ir pura y exclusivamente, para entenderlo mejor, y porque esto no es una clase, es una charla,
que nos motiva a la reflexión para entenderlo de las comunidades originarias. Ya teníamos el hecho cultural. Tenemos la incorporación del pensamiento al hecho cultural, el pensamiento que surge de los procesos revolucionarios de la Europa de la época. Porque ninguno de los libertadores, hay quien está haciendo una tesis, San Martín y Bolívar vino acá a independizarnos de nada, vino a establecer el hecho revolucionario de la imposición de la nueva idea, de la libertad, de la solidaridad, de la hermandad, y a partir de ahí nace una nueva nación. Es un hecho cultural, pleno. El hecho económico de los procesos de independencia, ahora sí para usar los libros de estudio de bachillerato, de independencia de nuestra querida América Latina, no Latinoamérica, eso es expresión cultural, de nuestra querida América Latina, el hecho que lleva al cambio no es el económico, no es el político. Económicamente fracasa San Martín, porque no le mandan guita para su instalación de la revolución más allá de la cordillera. Económicamente fracasa Bolívar. Los dos fracasan políticamente. Uno se fue porque lo echaron, San Martín, y el otro también muere joven porque lo echan. Son dos políticamente derrotados. Pero el hecho cultural persistió. Y el pensamiento de los dos padres de nuestra querida América Latina perduró. Y la construcción de ese pensamiento fue generando un proceso de identidad que se llama ideología. A todos les recomiendo consolidar su proceso ideológico desde lo individual, para poder ir hacia lo colectivo, como decía Milton. Porque es lo que les va a dar identidad y es lo que les va a permitir, cuando no tengan plata en el bolsillo y se estén cagando de hambre y no pueden ver una película, depende de la necesidad económica, no echarle la culpa a la billetera. Echenle la culpa que no tienen un proceso ideológico consustanciado con ustedes mismos que los haga salir de la crisis de la billetera. Lo mismo en la política. Cuando ustedes en las relaciones sociales, barriales, que es la que van o la que ya están trabajando acá, sufran esas pequeñas derrotas políticas, si no tienen una identidad producto de un proceso ideológico que tienen que tener inmerso, se van a seguir derrotados y no van a poder seguir adelante. Pero cuando le digo que se inmiscuyan de un proceso ideológico, es que le digo que se abracen al hecho cultural. Ese hecho que se fue repitiendo de sus ancestros hasta ustedes, para ir generando esa fuerza ideológica que les permite salir adelante siempre. Que lo están logrando, no tengo la menor duda, si no estarían en Plaza de Mayo y no acá, obvio. Bien, y ahí voy. Vayamos y trabajemos más allá de los tiempos cíclicos, más allá de los ciclos. Eso dejémoslo para quienes puedan administrar la política y para quienes puedan administrar lo económico. Pero consolidemos el triunfo electoral, el triunfo cultural. Nunca pudieron destruirlos más allá de 30.000 desaparecidos. Más allá del inicio del terrorismo de Estado, que no fue en el marzo del 76. Fue el 9 de junio de 1956, con los primeros fusilamientos de aquella llamada Revolución Libertadora. Ahí comienza el terrorismo de Estado que se consolida en marzo del 76. Y comienza ahí, porque ahí comienza la destrucción o el intento de destrucción de un proceso cultural que venía del siglo pasado. De un proceso cultural donde el peronismo se hizo fuerte. Ese proceso cultural que le enseñó al trabajador, pasen los años y los siglos que pasen, a siempre decir y saber que tienen derechos. Fíjense qué conquista cultural. Nunca más nadie pudo decirle a un trabajador que no tenían derecho al trabajo, aunque no tuvieran trabajo. Y por eso siguieron luchando para cuando perdían políticamente este derecho que ellos tenían, pero culturalmente está arraigado. El trabajador tiene derecho al trabajo. Ese trabajo, como el claro ejemplo que dio el de la vivienda, como el claro ejemplo de la educación, el de la salud, esa es la verdadera raíz de esta cuarta bandera que yo quiero insistir, que es la defensa irrestricta de los derechos humanos.
Culturalmente la tenemos incorporada. ¿Cuántas banderas conocen? 3. ¿No? Por ahí dijiste. Sí, solo le agregamos 2, pero bueno. Dale, ¿cuál un dijiste? poco herejes. No, dale, ¿cuál dijiste? Independencia económica. Sí. ¿No? Sobre política. Sí. Justicia social. Bien. Y nosotros le incorporamos a eso democracia social y unidad latinoamericana. Sí. No son valores culturales, todavía. Valor cultural es el de la defensa de los derechos. Que son importantes, son valores, no me cabe la menor duda. ¿Por qué te digo esto? Porque son aquellos que se pueden modificar. En cambio, estas 3, independencia económica, soberanía política, justicia social, no se pueden modificar ni se pueden destruir. Ni aún a costa de las dictaduras, ni aún a costa de los genocidios. La democracia social sí se puede destruir. No quiere decir que sea mala. Digo que sí, en los ciclos se puede destruir políticamente y más digo, económicamente. Muchos procesos de democracias sociales en civilizaciones más evolucionadas que la nuestra desde el punto de vista político han fracasado por lo económico, como bien dice él. Por lo tanto, no es un hecho cultural que es definitivo y queda para siempre. Igual que la integración de América Latina. Recién ahora estamos entrando a conformar un proceso de integración de América Latina que incorpore a toda América Latina, no como hasta ahora que era pura y exclusivamente el sur. Para eso están trabajando algunos compañeros. Empezar a incorporar el proceso de América Latina que comienza en los 3.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, llámese México, vanguardia de todo lo que nosotros estamos diciendo y haciendo. Vanguardia de los procesos revolucionarios con su revolución de 1910. Vanguardia en la separación de la Iglesia y el Estado, Estado laico en 1850. Vanguardia en el hecho cultural. Las civilizaciones más fuertes y más importantes precolombinas eran las de esa América del Norte. Vanguardia en la confrontación con el imperio, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar. Recién ahora estamos incorporando a este sector, a esta integración. Por eso todavía no está consolidado este fenómeno de valor de América Latina. Pero sí están consolidados los otros procesos que son culturales. Y es ahí donde uno apoya desde el optimismo esto que están haciendo ustedes, el aumento, el crecimiento de este proceso cultural, que no tiene retroceso, chicos. Ni aún ganando el marmota, Macri, retrocede el hecho cultural. Podremos tener retroceso político y retroceso económico, pero no retroceso cultural. Puede durar lo que un pedo en un canasto, esto de ya les digo. Porque el hecho cultural no tiene retorno. Y esto es lo que se ha logrado, y esto es lo que logran, mis queridos hermanos, 30.000 desaparecidos. Con su sacrificio, con su heroísmo, hay héroes en toda esta historia, y con su martirio. La consolidación del hecho cultural. Estamos hablando de eso. Estamos un 24 de marzo hablando de este tema. Llegamos a los 16 de septiembre hablando de este tema. Todos aquellos avances que en lo económico y en lo social podamos realizar sufren un freno como producto de que lo culturalmente también está arraigado la anticultura, en este caso, que es la corrupción. Y este es el trabajo de ustedes si quieren declararle la batalla, como que me encanta el término, o sea, claro, no porque uno tenga espíritu bélico, pero hay que ser bélico en esta casa. La batalla cultural. Esto tienen que entender, por eso hoy tiempo de reflexión, hasta dónde tenemos que aportar para nosotros, aportarnos a nosotros mismos para aportar a lo colectivo, como decía Milton, a formarnos. Yo estoy deseando que aquellos que tienen una actividad militante fuerte, importante, generosa, porque para ser militante hay que ser generoso, pero para que ya dejen de serlo y empiecen a ser dirigentes de los militantes que vienen atrás, que empiecen a aumentar su capacidad militante para poder dirigir y enfrentar los procesos que se avecinan, porque sí tienen que enfrentar los procesos económicos y políticos, porque esos suben y bajan, por lo tanto la pelea va a estar siempre, primer round, segundo round, tercer round, te van a cagar trompa en uno, vas a cagar trompa en el otro, pero la pelea termina, y termina en lo cultural. Por eso yo les pido
a esto que con tanta claridad, la verdad que sería ayudante de mi cátedra sin ningún tipo de problema, está claro, porque me encantó. Agregarle este otro esfuerzo, esta otra gimnasia intelectual que yo les pido. Cuando les dije que yo era pibista es porque se lo pido a ustedes. Nosotros ya estamos, leones herbívoros, marmorizados mentalmente, y nos quedamos en el recuerdo, por suerte, tenemos un recuerdo como para poder quedarnos, pero no podemos avanzar más. Ustedes tienen que avanzarlo. No es una arenga esto, esto es una necesidad que tengo de expresarlo porque es una seguridad que tengo de que por ahí vamos a seguir ganando. Si nosotros le incorporamos a los dichos de él más del conocimiento, si nosotros incorporamos que en la Asamblea del año 13 ya existía la defensa de los derechos humanos que no aparece con el 24 de marzo del 76, nos vamos a dar cuenta que el tema es cultural. Para enfrentar el hecho económico, para enfrentar a los Martínez de Oz, para enfrentar a las crisis petroleras, de no haber sido por el hecho cultural generado por Lázaro Cárdenas en el 36, hoy no tendríamos petróleo ni nosotros ni México, y mucho menos Venezuela, entregada por la OPEP por allá por la década del 70, años 72-73 por Andrés Pérez, que produjo lo que después produce Chávez desde su modesta participación militar que tenía, que era muy chiquita por cierto, pero lo logra. Bueno, todas esas batallas de no haber tenido el hecho cultural que provoca en 1910 la Revolución Mexicana como consecuencia después de la introducción del petróleo mexicano, política y económicamente hubiéramos seguido sufriendo derrotas sin salida. No lo estamos sufriendo. De esta crisis, de esto que hay que prepararse, de esto que falta todavía, hay que encararlo desde ahí. Tienen que prepararse a fondo, si es que quieren ser guerreros. Está la otra actitud de la vida que es tan merecedora de aplauso como la del ser guerrero, que es la de esperar los resultados. Difícil que ustedes esperen resultados. No deberían esperarlos, pero están en su derecho de hacerlo. Imprégnense de la historia, imprégnense del hecho cultural, entiéndanlo. Yo pongo como ejemplo a mis dos favoritas de hoy en día, que son Sofía y Julieta, porque estoy trabajando 2 tesis con ellas, pero en el caso de Julieta, que está encontrando lo que, como ella dice, a los 30 nunca había encontrado, y no es nada más y nada menos que esto. El hecho de chocar con aquel que es un emergente de una realidad cultural que viene del siglo pasado. Acaba de hacer una entrevista impactante, por cierto, ella tampoco sabe el valor que tiene el ser protagonista en las entrevistas que está haciendo. Porque es protagonista, no lo sabe. Cuando lo lea dentro de un tiempo se va a dar cuenta de la importancia de lo que está haciendo. Que estos personajes que ella entrevista, estas personalidades, vamos a llamarlo así para darle una superior categoría a la del común como nosotros, tienen arraigado una concepción ideológica que le permiten ser lo que son. Tienen bien claro cuál es el hecho cultural al que pertenece. Nunca hubiera podido un Carlos Rosangi decir que Echecolás es un genocida por primera vez en la historia del derecho criminal internacional, de no haber sido por una fuerte consolidación de su proceso ideológico interno, de estar inmiscuido en el hecho cultural que viene de hace más de un siglo, y lo reitero. Nunca hubieran podido las víctimas de la noche de los lápices sostener y decir las cosas que todavía sostienen y dicen, de no ser que tienen una identidad ideológica tan fuerte que les permite salir hasta de lo más grave, como ser víctimas de un genocidio que empieza a generar la junta militar, la jerarquía clerical y la oligarquía manejada por los civiles en la República Argentina. Nunca hubiéramos podido superar como generación un proceso tan fuerte de destrucción que llega hasta la desaparición física, llevado adelante por las 3 corporaciones más criminales de la historia argentina, como ser la militar, la clerical y la civil. Todos sus ciclos. Por eso hay militares buenos. Pero eso hay que saberlo, que esos son ciclos, para no entrar en la desesperanza y para poder ser mejores guerreros y confrontar y enfrentar
y empezar a dar la batalla definitiva para la consolidación definitiva de este proceso cultural. Quédense tranquilos, el hecho cultural está. Lo que tienen que hacer es defenderlo, protegerlo y pelear por su administración. Pelear por su administración, hoy lo hacemos con el voto. No dejen que este hecho cultural lo administre uno que no sabe administrar. Que este hecho cultural maneje su caja aquellos que no saben manejar caja, o saben y se la roban. Y no dejen que trabajen sobre el proceso cultural aquellos mercaderes de conciencia, aquellos que en 1492 entraron junto a la espada con una cruz en la mano a decirle a los indios qué es lo que tenían que hacer si con cortarles la cabeza no bastaba. Esta es la reflexión que les pido que tengan para prepararse y ser grandes guerreros. No al estilo de Coelho, que ese es un tonto. Hablo de los guerreros que nosotros nos hicieron conocer las batallas por la independencia. Aquellos que terminó en Junín, ¿no? Junín. Hablo de ese tipo de guerreros, los que hicieron patria. Los que fabricaron la patria chica porque no les quedó más remedio, porque ellos querían la patria grande. Pero fíjense la fuerza cultural del hecho de la patria grande, que aún siendo destruido al poquito tiempo de su generación, vuelve a recuperarse 150 años después. El hecho cultural era firme. Lo que no eran firmes eran los ciclos políticos y económicos de nuestra América Latina. Bueno, yo los convoco a esto, a una reflexión, no digo permanente, pero aprovechando estas fiestas de conmemoración de etapas muy importantes en la historia del país, para saber que si quieren ser guerreros hay que estar preparados como guerreros.